Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De la esperanza y la libertad, los muros se tienen que levantar, hermanos, con ánimo, edifiquemos los muros que el Señor la fuerza nos dará. Y a los cautivos devolverles la esperanza y la libertad. Los muros se tienen que levantar, hermanos, con ánimo, edifiquemos los muros que el Señor la fuerza nos dará, hermanos, con ánimo, edifiquemos los muros, el Señor la fuerza nos dará. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y santo sea su nombre, hermanos. Nos gozamos, nos alegramos en presencia del Señor con gran gozo, con gran regocijo, sabiendo que el Señor es galardonador de los que le buscan y que nos ha concedido poder venir delante de su presencia para alabarlo, adorarlo, así como también para poder recibir de su palabra, a lo cual en esta mañana le invito a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 13. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 6, verso 13. Y allí estaremos dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, entiendo que puedo leer. Damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa,
porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos es dada traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Y cuando leemos la Biblia, Señor, podemos hallarnos, Señor, con tu corazón, con tu voluntad para nuestras vidas, si es que tú lo revelas, Señor. Por lo cual te pedimos que el velo de la incredulidad sea corrido, Señor, para que sea manifiesta tu gracia, Señor, tu virtud, tu poder en medio nuestro, y mediante la fe podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, nosotros ya hemos estado mirando por medio de las Sagradas Escrituras que no son hijos de Dios los que son según la carne, sino que son los que son según la promesa. Por eso Dios, queriendo mostrar, amén, le dio la promesa a Abraham de que de Sara sería traída una descendencia, lo cual muestra que los hijos de Dios son los que son según la promesa. ¿Por qué? Porque en Isaac le sería dada descendencia. Lo que muestra que la descendencia, según Dios, no es la de la carne, ni la de la sangre, sino que es la de la promesa. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios, y Abraham también se constituye como padre de todos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de esto? Para que nosotros podamos asirnos de esta ancla segura, la cual hemos recibido por medio de las Escrituras, amén, la que nos trae seguridad y que nos trae un fortísimo consuelo. Dice, por medio de dos cosas que son imposibles que Dios mienta, dos cosas que son inmutables, que no pueden mudarse, que no pueden cambiar, es imposible que Dios mienta, amén, interpuso juramento. ¿De qué? De que sería bendecido Abraham y sería bendecido su descendencia. Por eso dice la Escritura, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. Entonces, hermano, Dios no necesitaba juramentarse, porque su palabra basta, hermano. Nosotros podemos mirar en toda la Escritura que cuando los siervos del Señor recibían la palabra de Dios, la recibían de la siguiente manera y la comunicaban de la siguiente manera, diciendo, así dice Jehová, así dice el Señor, así dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Siempre interponían el nombre de aquel que decía y aquel que era Dios, por lo cual dice, hermano querido, que su palabra tenía que ser recibida como palabra verdadera, como palabra genuina, como palabra de Dios. Pero aquí miramos que por dos cosas que es imposible que Dios mienta, interpuso el juramento. No solamente Dios daba su palabra, la cual no tiene mudanza, no tiene variación de sombra, sino que se juramentó por sí mismo, diciendo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mostrando, hermano querido, de qué, que esa bendición llegaría a nuestras vidas. Entonces,
Miramos, hermanos, por medio de las Escrituras, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? No los que son según la carne, no los que son según la sangre, sino los que son según la promesa. Y ahí entramos nosotros. ¿Y cuál es la promesa que Dios ha dado? Que seríamos bendecidos y que seríamos engrandecidos. Amén. Que seríamos bendecidos y que seríamos engrandecidos. ¿Y cómo es que Dios dio esto? Por medio de juramento. No solo a través de su palabra, la cual es inmutable, sino también por medio de juramento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos asidos de esta esperanza, tengamos un fortísimo consuelo de parte del Señor. Entonces, hermano amado, cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos de leerla como algo para que nosotros tengamos que cumplir, como algo para que nosotros tengamos que hacer, sino que debemos leer la Biblia como la palabra dada por Dios que tiene cumplimiento, como la palabra veraz de Dios que tiene cumplimiento. Por eso es que nosotros somos herederos de Dios y somos hijos de Dios, no según la carne. ¿Cuál es la diferencia de ser hijo de Dios según la carne y ser hijo de Dios según la promesa? Es muy distinto. Porque según la carne tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo hago, con lo que yo puedo. Y según la promesa tiene que ver según el que interpuso juramento y el que dio la palabra. Ahí está la diferencia. Una cosa es que yo pueda alcanzar la gracia de Dios mediante mi esfuerzo propio, y otra cosa que me haga acreedor de la gracia de Dios por medio de aquel que interpuso juramento y que dio una promesa, la cual es firme para nosotros. Es muy distinto. Amén. ¿Por qué? Porque mis fuerzas tienen sus límites y puedo llegar hasta cierto punto, pero para Dios todas las cosas son posibles. Por eso, si Dios quiere llamarnos benditos, somos benditos. Si Dios quiere llamarnos justos, somos justos. Si Dios quiere llamarnos santos, somos santos. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles. Y lo que nos era imposible a nosotros, Dios lo hizo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nuestra vida está completa con Cristo en Dios. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermano amado, entonces podemos mirar por medio de la Sagrada Escritura para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. A causa de la naturaleza en la cual nosotros vinimos a este mundo, hemos quedado encerrados en el yo, y siempre nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestra insuficiencia, miramos nuestra incapacidad. Por eso es que siempre nos miramos como descalificados, como que no somos merecedores de esta gracia, como que no somos dignos de alcanzar esta gracia y este favor del Señor. Eso mismo le aconteció a la nación de Israel. Amén. Ellos no se consideraban merecedores de la gracia. ¿Por qué? Porque se miraban a sí mismos que debían de hacer para poder llegar a ser ese pueblo especial. Pero Dios determinó que haya un pueblo, un remanente fiel, que sea un pueblo especial entre todas las naciones, no por lo que estos hicieran, sino por lo que estos creyeran. Así que Israel, que iba detrás de esta gracia, detrás de esta justicia, no la pudo alcanzar porque iba por medio de las obras. Y nosotros que no íbamos detrás de esta gracia, detrás de esta justicia, nos hemos hecho acreedores, nos hemos hecho partícipes de esta gracia por el haber creído con fe. Amén. Entonces, siempre Dios determinó hacerlo de esta manera, siempre lo comunicó de esta manera, pero el hombre puede leer la Biblia y la puede leer de dos maneras, leyéndola para querer cumplirla, para querer obedecerle a Dios, y mirándose a sí mismo en su condición de insuficiente, de faltante,
en su condición de pecador que nunca puede llegar, o la puede mirar de la manera en que es la palabra de Dios como una promesa dada, donde lo que para el hombre le es imposible, Dios lo hace posible. ¿Ve la diferencia? ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso es muy común, la gente lee y lee para querer obedecer, para querer cumplir, para querer hacer, pero esos no son herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque si es una promesa, no se trata de lo que yo hago, sino se trata del que dio su palabra, del que comprometió su palabra. Por eso dice el autor de los Hebreos, por dos cosas que es imposible que Dios mienta, dos cosas que son inmutables. Una, que Dios fue el que dio su palabra, interpuso un juramento. ¿Cómo puede Dios mentir? ¿Y esto para qué lo dio? Para los herederos de la promesa, para que asidos de la esperanza puesta por delante sea un ancla segura para el alma. ¿Por qué nosotros tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna? ¿Por obras de justicia que nosotros hacemos o por los méritos de Cristo? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad que voy a ir al cielo? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que voy a ser salvo? ¿Por obra de justicia que yo hago o por los méritos de Cristo? Y si es por los méritos de Cristo, entonces no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo y me lo dio como una promesa de salvación para mí que estoy creyendo. Que me lo dio como una promesa de salvación para mí que estoy creyendo. Así para todo el que es hijo de Dios según la promesa. Por eso dice la Escritura, y ayer hacíamos mención del capítulo 9, del verso 8 de Romanos, que dice, no son hijos de Dios los que son según la carne, sino que son hijos de Dios los que son según la promesa. Y acá dice, para que los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? La iglesia. Tengamos un fortísimo consuelo y un ancla segura para nuestra alma. ¿Qué es lo que nos dio? Dos cosas que son inmutables, que no pueden cambiar. Una es que Dios comprometió su palabra al dar su palabra, y la otra es que interpuso un juramento. ¿Por qué? Porque uno en un entredicho o en una situación puede dar la palabra, pero ya cuando interpone un juramento ya es el fin de toda controversia. Ya uno dice, no, se juramentó, entonces quiere decir que lo que me está diciendo es firme, ¿no es cierto? Quiere decir que lo que me está diciendo es seguro. Dios, no hallando a nadie superior a él por el cual jurar, ¿por qué? Porque todo aquel que jura siempre jura por alguien superior, ¿no es cierto? Dios, no hallando a alguien por quien jurar, juró por sí mismo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que sería bendecido Abraham y que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y dice Romanos capítulo 9, no son descendientes de Abraham los que son según la carne, los que son según la sangre, sino que son descendientes de Abraham los que son según la promesa. Ahí entramos nosotros en la iglesia. Y luego el autor de los Hebreos dice, para que los herederos de la promesa, ahí nuevamente nos trae a nosotros, mostrándonos que nosotros, los herederos de la promesa, amén, podamos mirar la inmutabilidad de su consejo al interponer un juramento. La inmutabilidad de su palabra al interponer un juramento. Entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad? Porque Dios lo ha dicho. No porque yo lo haga, no porque yo procure, no porque yo busque alcanzarlo. Por eso es que hay gente que hoy por hoy vive esforzándose y buscando por sí mismo agradar a Dios, cuando toda la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. No importa cuánto se esfuerce el hombre. El trapo de inmundicia tiene que ver con el trapo de la menstruación que usa la mujer. Entonces, no importa cuánto se esfuerce, lo limpia el trapo, pero al otro mes lo va a volver a ensuciar. Así también el hombre. Por más que se limpie, por más que busque renunciar al pecado, por más que se arrepienta, así también al tiempo va a volver a caer. Al tiempo va a volver a desistir.
al tiempo va a volver a flaquear. Por eso dice que lo que era imposible para la ley, por lo débil de la carne. ¿Por qué? Porque la carne quedó esclavizada a causa del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo, que explica estas cosas, allí en el capítulo 7 de Romanos, dice, hallando otra ley en mis miembros, la ley del pecado, que me impulsa, que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Entonces, ¿qué apruebo? Que no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque con mi conciencia, yo con mi mente quiero agradarle a Dios, pero encuentro esta ley en mi cuerpo. ¿Quién me va a librar? Más luego en el capítulo 8 de la misma carta a los romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne vive en su propio esfuerzo, en su propia lucha. Entonces, al mirar nosotros de esta manera la palabra del Señor, hermano, por medio de lo que la Escritura dice, podemos ver cómo todas las cosas van coordinando. Que la promesa ya fue dada, y no solamente fue dada la promesa, se interpuso un juramento. Que los descendientes de Abraham no son los que son según la carne y según la sangre. Por eso lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, en el verso 8. Los descendientes de Abraham son los que son en Isaac. En Isaac te será contado descendencia. Si nosotros miramos, Abraham tuvo dos descendientes. Uno es Ismael y otro es Isaac. Ismael tiene que ver con lo que el hombre hace para poder lograr algo. Por eso Ismael es el fruto ¿de qué? De que Sara le entregara a su esclava para que concibiera de Abraham y en él tuviera descendencia. Pero eso fue el esfuerzo del hombre. Pero Isaac no venía por el esfuerzo del hombre, por eso es que Isaac ya lo tiene cuando Sara pierde la costumbre y cuando Abraham ya tenía 100 años. Como diciendo, cuando ya no había ninguna posibilidad humana, ahí nace Isaac. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La única manera, hermano querido y hermana querida, que la promesa de Dios se vea cumplida en nosotros es cuando nosotros agotamos todos nuestros recursos. Cuando agotamos todos nuestros medios. ¿Por qué todos los que llegamos a Cristo llegamos quebrados, llegamos fracasados, llegamos arruinados? ¿Por qué todos los que hemos llegado a Cristo llegamos con nuestra vida hecha triza? ¿Por qué? Porque habíamos probado todo. Como la mujer que se malgastó, gastó todo para ser sana. Y habiendo gastado todo para recibir la sanidad, de ninguno de los médicos la pudo hallar. Pero un día subió en su corazón el pensamiento. Se fue creciendo la fe en su corazón, dijo, si tan solo llegar y tocar el borde del manto, seré sana. Llegó, tocó el borde del manto y se sanó. ¿Cómo es que todos le tocaban y no recibían nada? ¿Por qué todos los que le tocaban no recibían nada? ¿Y por qué esta mujer le tocó y recibió? Porque ya todos sus recursos se habían agotado y la única esperanza que tenía era en Cristo. Así también, hermano, cuando nosotros comprobamos que todos nuestros esfuerzos se agotaron y la única esperanza que nos queda es Cristo, entonces estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Por eso es que hay gente que está como Israel dando vuelta en el desierto. A causa de la incredulidad no pueden entrar a la tierra prometida, a la vida y vida en abundancia que Cristo Jesús prometió. ¿No dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Pero ¿cómo es que la gente vive escasamente? Y no estoy hablando en cuanto a lo material, sino estoy hablando en cuanto a las bendiciones espirituales, porque acá no cuenta lo material. Una persona puede no tenerlo todo y estar completo. No tener de nada y estar completo. El apóstol Pablo lo dijo, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? La desnudez, el hambre, la espada, la persecución, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ángel,
Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y qué riqueza mayor hay que el amor de Dios? Porque si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿no es cierto? ¿A qué le podemos temer? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Por qué los que entregaban sus vidas en las arenas de los circos romanos la entregaban con un rostro de felicidad? Le estaban quitando todo en ese momento, le quitaban la vida, porque lo más valioso que tiene un hombre es la vida. El diablo le dijo a Dios, piel por piel y vas a ver cómo no reniega. Le trajo una enfermedad de cáncer, de muerte. Y él dijo, Job dijo, aunque en esta mi carne, mi piel fuera deshecha, yo sé que mi Redentor vive y en ella veré la gloria de Dios. Con ninguno de sus dichos pecó, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el diablo sabía, piel por piel y vas a ver cómo reniega. A alguien le toca la vida, le toca la salud y es terrible. Y nosotros lo hemos visto en estos últimos años. El pánico generalizado que se corrió en el mundo. Y está el pánico por la enfermedad y está el pánico por lo que pueda llegar a acontecer a causa de las vacunas y está porque hay toda una información cruzada. Hay toda una información cruzada. Hay gente que está con un pánico tremendo con que es el fin del mundo, con que las guerras, con que los rumores, con que las pandemias, con que las enfermedades, con el control mundial. Y ninguna de esas cosas nos tiene que mover a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Ha habido, habrá y seguirá habiendo e irá en aumento todas estas cosas. Pero así como todas estas cosas van en aumento, también la gracia de Dios va en aumento para con su pueblo. Dice, cuando veáis que todas estas cosas suceden, dice, erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Amén. ¿Qué significa levantar la cabeza? Estar erguido, ¿qué significa? Estar firme. Y nosotros estamos firmes por medio de la fe. Y la fe no es inconsistencia, es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que Dios en los últimos tiempos tiene que enviar una palabra que sea tan eficaz, tan eficiente en los corazones de los hombres, que produzca lo que produjo en esa mujer, que lo había malgastado todo en los médicos y que nada había logrado de ello, pero que le subió a su corazón que si tocaba el borde del manto sería sana. Y tocó el borde del manto y recibió la sanidad. Amén. ¿Quién gestó eso en el corazón de ella? Lo que Dios permitió que ella empezara a oír. De los milagros, de las sanidades, de los testimonios. Lo que Dios permitió que empezara a oír. ¿Qué hubiera sucedido si ella no hubiera oído, no hubiera recibido nada de toda esa información? ¿Cómo se gestaba eso en su corazón? ¿Cómo se iba a formar eso en su corazón? Pero a causa de lo que ella empezó a oír, de los testimonios, de los milagros, se empezó a formar algo en el corazón de ella. Dijo, si yo, siendo una mujer inmunda, pero llego a tocar el borde del manto, voy a ser sana. No había mujer inmunda que pudiera tocar el borde del manto, porque el manto era lo más sagrado de la vestidura de un rabino. De un hombre de Dios, lo más sagrado era el manto. Y ella decía, yo, si tocara el borde del manto, si tocara lo más sagrado, dice, voy a ser sana. Cuando Jesús vio que había salido poder de él, dijo, ¿quién me ha tocado? Porque he visto que virtud ha salido de mí. Virtud se traduce como poder también. Que virtud salió de mí. Dijo, ¿cómo dice? Quien te toca a la gente te aprisiona, se amontona alrededor tuyo. Dice, no, pero yo he notado que ha salido virtud. Viéndose descubierta la mujer, dijo, fui yo, Señor. Porque creí que si tocaba el borde de tu manto, sería sana. Y el Señor la bendijo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, para que nosotros podamos erguir y levantar nuestra cabeza, por eso cuando nosotros leemos, no tenemos que leer para algo como que yo tengo que hacerlo. Yo no puedo levantar mi cabeza. Yo no puedo estar de pie. Dios es el que me hace estar de pie. Dios es el que me hace que yo pueda levantar mi cabeza. Ahora, ¿cómo es que Dios me hace estar de pie? ¿Y cómo hace que Dios que yo levante mi cabeza en medio de tiempos tan convulsionados?
por medio de la fe me hace. ¿Y la fe cómo se gesta en mí? ¿Cómo se genera en mí? Por medio de lo que Dios me va comunicando. Por eso la palabra que viene en estos tiempos, que son los tiempos finales, a la iglesia le va a hacer que levante su cabeza y que esté en pie en espera de la venida del Señor para que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 22, que dice: el Espíritu y la esposa son los que dicen ven. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, el Espíritu y la esposa dicen ven. Hermano querido, no lo dice solamente el Espíritu, lo dice el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿No lo es la iglesia? Entonces, si la iglesia va a estar de pie y va a tener su cabeza levantada, va a estar mirando la venida y esperando la venida, deseosa por la venida de su amado. Aleluya, y ella va a ser la que va a proclamar. Pero ¿cómo Dios va a hacer que ella se levante? ¿Cómo va a hacer que ella se despierte? Escuché la voz de mi amado, yo dormía pero mi corazón velaba. He aquí mi amado a la puerta, escuché su voz y me levanté. Lo que la levanta la iglesia es la voz. Lo que la levanta la iglesia es la voz del amado, es la palabra que Él envía, mediante la cual nos hace estar firmes, nos hace estar en pie, erguido, levantando nuestras cabezas. Por eso, hermano querido y hermana querida, si hay algo a lo cual tenemos que estar atentos en estos tiempos, no es tanto a la noticia, no es tanto a la información que corre, sino es a la palabra que Dios nos está comunicando, porque es mediante su palabra que Dios va a gestar y va a generar la fe en nuestros corazones para que podamos estar firmes, para que podamos levantar nuestras cabezas en tanto que se acerca su venida y para que podamos llegar a ese tiempo, a ese momento, diciendo conjuntamente con el Espíritu: ven, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar de dos maneras al leer la palabra: como algo que yo tengo que hacer, como tantos y tantos miran, leen la Biblia y al leer la Biblia lo miran como algo que ellos tienen que hacer, pero no son hijos los que son según la carne, no son hijos los que son según su esfuerzo, no son hijos según sus capacidades, no son hijos según su dedicación, no son hijos según su consagración, no son hijos según su santificación, son hijos los que son según la promesa. No tiene que ver la obra del hombre, tiene que ver la palabra de aquel que dijo y es poderoso para que se cumpla. Tiene que ver la palabra de aquel que dijo y que interpuso juramento. Por eso hay dos tipos de personas. Una, la del hombre que busca por medio de su propio esfuerzo, y otra, la del que cree. Dos tipos de personas. Uno, la del hombre, y otro, lo del que cree. Dos tipos de personas. Uno, la del esfuerzo propio, y otro, del que le cree a Dios. Por eso cuando nosotros leemos, hermano, nunca lea buscando hacer por usted mismo. Los otros días escuchaba a un hermano maravillosa enseñanza que traía, la cual decía: estar siempre gozoso, orar sin cesar. Allí lo que enseña la palabra de Dios en Tesalonicenses. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dice. ¿Y cómo alguien puede estar siempre gozoso? ¿Cómo alguien puede orar sin cesar? Dice: porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. La única manera en que alguien puede estar siempre gozoso, la única manera en que alguien pueda orar sin cesar, es porque sea la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, lo que es imposible para mí, Él lo puede hacer. Ayer a la noche yo lo estaba comprobando. Ayer vio que fue un día nublado, los días de lluvia, los días nublados, uno a veces se dificulta para salir, para hacer otras tareas. Si bien por causa del ministerio, por causa de lo que Dios me ha llamado, yo tengo que dedicar tiempo a estudiar, a meditar en la palabra del Señor. Y me había levantado bien temprano, porque la noche no había sido fácil, la noche anterior, pero me había levantado bien temprano, no queriendo molestar a nadie. Y me fui para el lugar que yo tengo, mi oficina allí, para orar y leyendo la Biblia y meditando y meditando y meditando.
iba corriendo las horas y no tenía ninguna meditación, leía una parte, leía otra, y a veces yo leo, aunque no tenga ninguna meditación, aunque no me pase nada, no sienta que Dios me está hablando, que Dios me está comunicando, yo leo, ¿por qué? Porque creo que en algún momento Dios me va a hablar. Y en la lectura en algún momento se va a encender la meditación. Y no pasaba nada. Y así pasé prácticamente todo el día. Es más, me fui a acostar y le decía a mi esposa, digo, voy a escuchar una prédica. Y a veces yo no hago eso por causa de que mi esposa tiene que descansar. Le digo, pero voy a escuchar algo, necesito oír una palabra, necesito alguien que me comunique algo. Y veía y buscaba y no pasaba nada. Pero algo subió a mi corazón. Lo que dice la Biblia, dice orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Lo cierto es que por causa de que Dios como que no me hablaba nada, como que Dios no se manifestaba, todo el día prácticamente me pasé en oración, pidiéndole al Señor, Señor, concédeme tu gracia, permite que reciba tu palabra, háblame, comunica, encamíname, guíame. Y cuando llegué a la noche dije, gracias Señor, ahora me doy cuenta de lo que es orar sin cesar. ¿Por qué? Porque es tu voluntad, no era que era mi voluntad, sino que Él generó. A causa de que no me manifestaba nada, no sentía su presencia, no pasaba nada en mí, entonces lo único que me quedaba era confiar, clamar. Y cuando llegué al final dije, ahora comprendo, orar sin cesar. Si Dios no lo produce, ¿y cuándo lo produce? Cuando tenemos ese vacío, cuando sentimos esa sequedad, cuando sentimos esa desazón, como que Dios está lejos, como que Dios no nos habla, como que nuestra oración no llega al techo, ponía alabanza y no pasaba nada, y oraba y leía y no pasaba nada. Entonces cuando uno siente esa desazón, cuando siente ese vacío, cuando siente que Dios no le comunica nada, ¿sabe qué? Dios está produciendo el orar sin cesar. Amén. Y ahí me gocé, después de la noche me acosté tranquilo y dije, gloria a Dios, porque la verdad que solo vos podés producirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda una situación que uno podría decir, siente vacío, se siente seco, necesita, tiene una desazón, me llevó a ¿qué? A que me gozara viendo la obra del Señor. Y vi como esa palabra tan sencilla que dice, orar sin cesar y estar siempre gozoso, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, pude comprender cómo Dios lo producía. Amén. Mediante lo que experimentaba, mediante lo que sentía, y al poder comprender que Él estaba orando por medio de eso, me llevó a que me gozara. Y ahí pude recostar la cabeza, descansar, apagué el teléfono, apagué todo y me gozaba en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano querido, mire, de todo lo que leí, hoy me levanté me levanté predicando a la mañana, predicando sobre los dones ministeriales, y digo, cómo es Dios, ¿no? Porque a veces uno siente un vacío, una sequedad, que, como dice que Dios que está lejos, pero es Dios que está produciendo que nosotros oremos sin cesar. Por eso, hermano amado del Señor, nosotros podemos leer la Biblia como algo que nosotros tenemos que hacer, o podemos leer la Biblia como una promesa que Dios nos ha dado, en la cual Él se compromete a hacerlo, porque es su palabra, y puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero no va a pasar su palabra sin haberse cumplido. Por eso dice, para que los herederos de la promesa, por la inmaturidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Nuestra esperanza es Cristo. El único que traspasó el velo es Jesucristo, hermano querido. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Asido de nuestra esperanza, que es Jesucristo, nosotros sabemos que todo lo que Él es, nosotros somos. Todo lo que Él recibió, nosotros lo hemos recibido. Y en donde Él se encuentra, allí también nosotros nos encontramos juntamente con Él. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Así lo dice su palabra. Y nosotros no hemos asido de su palabra para tener confianza en Dios,
que es imposible que Él mienta. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Padre, queremos darte gracias porque cuando diste la promesa, interpusiste juramento para que por dos cosas que es imposible que tú mientas, tengamos un fortísimo consuelo y un ancla segura para nuestra alma, asilo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual es Jesucristo, la cual abrió el camino y va delante de nosotros. Aleluya, alabado sea su nombre, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, dándote gracias, Padre, por tu palabra que nos fue dada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,